Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Continuamos con esta temporada, siempre con la intención de demostrar cómo la palabra de Dios me confronta para mi perfeccionamiento espiritual. Para este estudio he realizado una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. El capítulo de hoy tiene como título La mente de Cristo. Hoy nuestros pensamientos continúan siendo atacados por las filosofías vanas y cosmovisiones mundanas con carácter antropocéntrico, en un intento de desviarnos de la palabra de Dios, que es la única fuente que puede satisfacer las necesidades profundas del corazón humano. Jesús alertó a sus seguidores sobre falsos cristos y falsos profetas que se levantarían, se burlarían de la verdad e incluso intentarían engañar a los elegidos de Dios. Debemos cuidarnos para que nadie nos cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Esta situación, que ha sido recurrente en la historia, la afrontaron los creyentes en Corinto. Ellos fueron fuertemente influenciados por las ideas prevalecientes de su tiempo. Pablo entra en una plena confrontación con la carnalidad de los corintios, la cual es atribuida a que conocían superficialmente la palabra de Dios. El verdadero crecimiento espiritual, según Pablo, no puede estar separado del conocimiento revelado de la palabra. En este enraizar entre verdad y amor transcurre la riqueza espiritual auténtica, fuera de contiendas y rivalidades. Pablo declaró a Cristo poder y sabiduría de Dios. Pablo, describiendo este conflicto, dijo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El profundo abismo entre caminos humanos y divinos se evidencia a lo largo de la historia, como se pone en evidencia en esta cita que Pablo toma de Isaías 29:14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Las políticas a favor de Egipto que manifestaba Israel en los días de Isaías parecían ser el único recurso razonable, pero eran completamente opuestas al plan divino de la salvación. Pablo, proclamando a Cristo crucificado, enfatiza que nuestra fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 2, del 1 al 8. Como hijos de Dios debemos anclar toda nuestra confianza en la palabra de Dios, la única fuente de la verdadera sabiduría, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Tenemos un maestro de verdad viviendo en nosotros para iluminarnos sobre las verdades esenciales espirituales. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios, la palabra que Él ha revelado e inspirado, y la ilumina a aquellos en quien Él reside. No podemos tener la mente de Cristo si no tenemos el Espíritu de Dios. Pablo concluyó en 1 Corintios 2, del 10 al 16. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos,
no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. A fin de tener la mente de Cristo, debemos primero tener fe salvadora en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Después de la salvación, el creyente vive una vida bajo la influencia de Dios. El Espíritu Santo mora e ilumina al creyente, llenándolo con sabiduría para que tenga la mente de Cristo. Los hijos de Dios tenemos la responsabilidad de rendirnos a la guianza del Espíritu y permitir que el Espíritu Santo transforme y renueve nuestra mente. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Romanos 12:2. Seguir a Jesús no es sencillamente cuestión de repetir sus palabras. Seguir a Cristo implica que cultivemos su misma actitud mental. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Filipenses 2:5. En otras versiones dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Tener la mente de Cristo significa que entendemos el plan de Dios en el mundo, que consiste en traer gloria a sí mismo, restaurar la creación a su esplendor original y ofrecer la salvación a los pecadores. Significa que nos identificamos con el propósito de Cristo, de buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Esto significa que compartimos el punto de vista de Jesús de la humildad y de la obediencia. Filipenses 2, del 5 al 8. De la compasión. Mateo 9:36. Y la dependencia de Dios basada en la oración. Lucas 5:16. La mente de Cristo se revela en la cruz. En la mente de Cristo vemos la belleza de la santidad. Cristo vino a revelar la santidad del Padre y la pecaminosidad del pecado. La cruz de Jesús expone nuestros pecados y estamos condenados ante un Dios justo. La cruz revela la mente de nuestro Salvador, que no conoció pecado y se hizo tan identificado con nosotros que se dio a sí mismo como el sacrificio expiatorio en nuestro nombre. La mente de Cristo revela una actitud de humildad profunda, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y darse a sí mismo el rescate por el pecado, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 8 al 10. Tener la mente de Cristo no es un problema de forzarse, sino de renunciar a todo lo que no venga del Señor, despojándonos de todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios, despojándonos de nuestra mente corrupta, llena de temores, viciadas por la vieja pasada manera de vivir, para comenzar a ser una nueva criatura en Cristo, no basada en nuestros propios pensamientos, sino en los caminos y el poder de Dios. Nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, que ahora asimila los conceptos y principios del reino de Dios a través del Espíritu Santo, que nos lleva a creer y obedecer la palabra de Dios, para no ser más unos derrotados ni vencidos, sino vencedores en todas las cosas. En Cristo renovaremos y ceñiremos nuestra mente de tal manera que Dios cultive en nosotros una mente espiritual caracterizada como viva, perseverante, humilde, pura, sensible y pacífica. Oramos por eso en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.